Teclado. Bueno, arrancamos otra clase del curso de Filosofía de la Ciencia, de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Les la bienvenida a todos y a nuestro invitado, que se llama Inocencio Ortiz. Voy a hablar un poquito de él. Él se formó en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Él se graduó en Ingeniería Electrónica, hizo una maestría en el INPA, que es el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Él permaneció ahí hasta obtener su doctorado en matemáticas. Después hizo un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ahora, actualmente, ¿verdad? Él está en un grupo de investigación de ciencias de la computación y matemática aplicada, donde principalmente estudian métodos numéricos basados en técnicas de geometría diferencial y análisis de datos basado en técnicas de topología. Y hoy nos va a hablar de un poquito de una teoría que tiene un físico que se llama Max Tegmark. Nos va a hablar un poquito del libro donde este físico expone estas teorías. Y creo que va a ser una charla muy interesante. Y sin más preámbulos, le doy el lugar a nuestro invitado. Correcto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando solamente? Sí, se te escucha, se te ve y se ve tu presentación también. Correcto, entonces avanzo. Entonces, me pidieron hablar un poquito de la relación que hay entre la matemática y la ciencia. Entonces, me pareció oportuno desarrollar un poco las ideas que llevaron a este cosmólogo Max Tegmark a proponer su hipótesis del universo matemático. Entonces, realmente al final de la presentación, recién vamos a presentarlo a él con su idea concreta. Pero entonces lo que preparé, yo espero que sirva como el background, como el terreno que motivó a este cosmólogo a proponer esa idea. Y en el camino iremos viendo un poco otras sutilezas, otros matices, opiniones de otros matemáticos muy renombrados que se interesaron por preguntas de corte filosófico relacionadas a su área. Y bueno, espero que la presentación ayude a formar un poco el panorama y eventualmente entonces si la gente está interesada en leer el libro de Max Tegmark pueda entender un poco mejor su motivación. Correcto, entonces vamos a hacer un recuento histórico muy fugaz de cómo la matemática se fue desarrollando y cómo en sus distintas etapas fue al mismo tiempo, o a veces en forma un poco multiplexada, sirviendo ya sea como herramienta de forma muy pragmática, a veces como modelo para representar de forma abstracta nuestra realidad física y para tratar de entender el concepto mismo de lo que en filosofía se trata de dilucidar sobre realidad. Entonces vamos a ir bien atrás con el origen pragmático de la matemática. La noción de contar se tiene registro de que forma parte de la humanidad desde los primates prehumanos y actualmente hay evidencia de que inclusive en animales no primates existe una noción básica de conteo. Esta presentación va a estar disponible después y allí en donde está el nombre Andreas Nieder, hay un enlace a la página de ese investigador que actualmente está investigando justamente en psicología de los animales y tienen muchas evidencias interesantes sobre el concepto de número y el concepto de conteo en los animales. En cuanto a la humanidad propiamente, la medición y operaciones básicas se tiene registro desde la antigua Mesopotamia, estamos hablando de aproximadamente 2500 antes de la era común, principalmente motivado por comercio y construcciones. Entonces, las civilizaciones comenzaban a comercializar entre sí y construir sus ciudades y eso empujó una necesidad de encontrar patrones en el comportamiento de la naturaleza. Y eso da origen a la medición y a las operaciones básicas, las que nosotros manejamos en la escuela,
operaciones básicas, fueron ya desarrolladas en esa etapa de la civilización humana. Estas son tablillas arqueológicas donde se ven evidencias de, por ejemplo, recuento numérico de diferentes tipos de cerdos, o cálculo de potencias de 70 multiplicadas por 2. Ya traducida a nuestra notación actual. Estamos hablando de entre 2500 a 2000 años antes de la era común. Esto es lo que está bien documentado, por decirlo así. Y los historiadores y arqueólogos siguen viendo si hay eventualmente registros más antiguos que estos. Elementos que estuvieron presentes ya desde la antigua Babilonia, en torno a los 1800 antes de la era común, son el sistema de numeración posicional, que es algo que fue muy relevante en el desarrollo de la matemática para poder dar despegue, digamos, a la abstracción. Previa a esto, la matemática era muy ligada a la realidad física. Entonces, el camino hacia la abstracción en la que se maneja hoy se puede rastrear que tuvo sus orígenes en estos tres elementos que voy a presentar ahora, presentes desde la antigua Babilonia. Ellos usaban un sistema de numeración con bases sexagesimales y 60 dígitos, en contraposición a los 10 que usamos nosotros ahora, el 0 al 9, pero el principio de funcionamiento ya era el mismo. Ecuaciones cuadráticas no homogéneas. Más adelante veremos un poquito por qué la no homogeneidad, que en nuestro lenguaje moderno se entiende con que hay la variable está elevada a potencias diferentes. Esa no homogeneidad es un paso de abstracción no trivial. Vamos a ver que hasta el Renacimiento eso causó cierta complicación a los matemáticos para poder avanzar las ideas. Y ciertamente los babilonios ya trabajaban también con ese tipo de situaciones. La inutilidad práctica. Este es algo, es una frase que tomé prestado del libro que estuve consultando para esta parte. Se identifica como un elemento clave para el proceso de abstracción de la matemática. En algún momento, en varias etapas del desarrollo histórico de la matemática, vamos a ver que se desconecta de la realidad y comienza a indagar sobre aspectos que aparentemente no tienen ninguna relación o utilidad práctica. Pero eso es, veremos, vamos a enfatizar más en eso, es algo necesario para poder dar vuelo a las matemáticas. Y veremos que eventualmente esa libertad que gana al plantearse situaciones que no están conectadas con la realidad, vuelve a dar una descripción mucho más rica de la realidad. El ejemplo que está aquí, un ejemplo concreto que saqué del libro, menciona simplemente que en términos de los problemas que a ellos podrían interesarle, que es la construcción y cosas por el estilo, el problema que está planteado allí es como un ejercicio de libros de rutina que hoy en día se usa en los colegios de escuela de ingeniería también. O sea, uno difícilmente puede imaginarse que en la práctica surja ese problema. Pero el problema es planteable, entonces ellos ya dilucidaban la capacidad de plantear un problema que puede ser resuelta mediante las herramientas que tenían a disposición, mismo que ese problema no tenga ninguna relevancia para los problemas prácticos de su día a día. Saltamos a Grecia, en torno a los 600 antes de la era común, donde tenemos registro de las primeras manifestaciones de la matemática como tal la conocemos ahora, como una ciencia formal deductiva. Concretamente, la idea de argumento y el razonamiento deductivo se le atribuye con bastante certeza a Tales de Mileto. Por lo menos fue el primero que dejó registro de indagar de forma deductiva sobre problemas que a sus contemporáneos, inclusive más pragmáticos, podría parecerle obvias. Entonces, esto va de la mano con el interés de los griegos de desarrollar la filosofía, aunque ellos tienen esa intención de obtener la verdad absoluta, si en algún sentido ellos podían dilucidar eso, o una verdad independiente o certera. Entonces no le alcanzaba, por ejemplo, medir muchos triángulos y ver que siempre suman 180 grados. Esa cantidad de datos que es útil para el proceso inductivo en la ciencia justamente, por alguna razón para ellos fue insuficiente. Entonces ellos buscaban un argumento deductivo que les permita a partir de primeros principios
asegurar que eso va a ser siempre así. Y justamente el concepto de razonamiento inductivo en ciencia se conoce esta cuestión del problema de la inducción, que es la dificultad que hay para obtener una verdad general a partir de muchas observaciones particulares. Entonces, eso es algo con lo que la ciencia empírica, las ciencias naturales tienen que lidiar día a día. Formamos modelos u opiniones generalizadas a partir de muchas observaciones que validan cierta hipótesis. Entonces, el término inducción en ciencia tiene esa connotación de razonamiento inductivo. Y es un problema. Desde el punto de vista de la epistemología también se estudia mucho el problema de la inducción. Y lo que yo quiero hacer ahora es contrastar esto con la forma en que opera la matemática. Este es un punto que es clave para diferenciar las ciencias naturales empíricas de la ciencia matemática y otras ciencias formales. En matemática tenemos el método de la inducción. El método de la inducción, si bien tiene el término inducción en su nombre, en realidad es un método deductivo. Y básicamente es la formalización matemática de un efecto dominó. Lo que dice es básicamente así: si cierta propiedad es verdadera para el 1, y si del hecho de que esa propiedad es verdadera para el késimo número natural se puede concluir que también es verdadera para el siguiente, entonces esa propiedad es verdadera para todo número natural. Entonces esta es una herramienta deductiva que se usa muchísimo en matemáticas. Yo imagino que en este curso tendrán la oportunidad de ver esto en acción, digamos, o la forma en que este principio es equivalente a algo que parece mucho más natural. Por ejemplo, es lógicamente equivalente al hecho de que en los números naturales, si yo tomo cualquier conjunto no vacío, ese conjunto tiene un menor elemento. Entonces, eso para muchas personas es mucho más intuitiva, para tomarlo como un hecho verdadero, incuestionable, por ejemplo. Y lógicamente eso es equivalente a esto que está expuesto en estos tres ítems. Para ver un ejemplo de cómo opera esa metodología, se puede plantear esa pregunta: ¿cuánto es la suma de los primeros impares positivos? Entonces, estamos preguntando por esa expresión que está allí. Si yo considero S de n como siendo la suma de los primeros n impares, entonces voy de 1 saltando de por medio, 1, 3, 5, hasta llegar a 2 por n menos 1. ¿Cuánto sería esa suma? Y uno puede comenzar a jugar con esta expresión, digamos, para varios valores. Pruebo para n igual a 1, pruebo para n igual a 2, voy probando hasta n igual a 3, y trato de dilucidar un patrón. Entonces puedo probar más, pero como no tengo mucho espacio aquí, voy a colocar ya el patrón que uno podría obtener de experimentar con esa expresión para varios valores de n. Entonces, ese es un ejemplo de razonamiento inductivo, así como se hace en las ciencias empíricas. Yo observo una repetición de un patrón y entonces propongo que tal vez eso es válido en una situación general. En matemática, eso se conoce como conjetura. Hasta allí no tenemos una verdad que satisfaga la exigencia matemática. Yo no puedo asegurar que S de n siempre sea igual a n cuadrado para todo n solo porque yo verifique eso para muchos valores de n. Entonces, el razonamiento deductivo del método de inducción nos permite, a partir de esta conjetura, dilucidar realmente un hecho general. Entonces, el método inductivo propone lo siguiente: verificar para el primer elemento de nuestro conjunto, el 1, que se verifica lo que estamos planteando. Entonces, eso es cómo se verifica a mano, explícitamente. Luego, yo voy a plantear acá qué pasa con la propiedad para n más 1. Entonces, escribo la expresión que tengo en este caso la fórmula arriba para el valor n más 1,
Y lo que está en azul, disculpen, el último 2, este 2 no debería estar en azul. Lo que puse en azul es lo que sería la propiedad para el valor de n. Entonces acá viene el paso inductivo. Uno dice, si es válido para n, y si a partir de eso yo puedo concluir que es válido para el siguiente, entonces habré concluido que vale para todo. Entonces lo que está en azul está resaltado para decir, bueno, eso corresponde a la propiedad para n. Si yo asumo que eso es verdadero, entonces puedo sustituir lo que está en azul por n cuadrado. Esa era mi conjetura. Entonces me queda n cuadrado más lo que tengo acá sobrante. Y esta expresión que está acá es un trinomio cuadrado perfecto que se puede expresar como el cuadrado de este binomio n más 1. Entonces, vean los 3 pasos del método inductivo. El primero es verificar para el 1, por ejemplo, explícitamente. Luego, suponer que vale para n, eso me lleva de lo que está entre paréntesis a este n cuadrado. Y a partir de allí, utilizo alguna otra información que yo tengo. En este caso, yo sé que el trinomio cuadrado perfecto admite esta igualdad que está aquí. Y entonces consigo expresar s de n más 1 como n más 1 al cuadrado. Entonces, el método inductivo me dice, ok, por tanto, esa propiedad es válida para todo n natural. Quiero poner un ejemplo, contraejemplo le llamé, del por qué los matemáticos son insistentes con ese aspecto de que no podemos tomar como verdadero nosotros algo solo porque se observó para muchos casos. Entonces, para ilustrar eso, tomé prestado el ejemplo de un libro. Define primero lo que es un cuadrado perfecto. Es un número que se puede escribir como otro número al cuadrado. Simplemente esa es la definición. Entonces, definimos aquí esta expresión. P de K es 991 veces K al cuadrado más 1. Y la propiedad o la afirmación P de K dice que esa expresión, 991K cuadrado más 1, no es cuadrado perfecto. Atiendan el detalle, no es. O sea, no puedo escribir ese número como el cuadrado de otro número natural. Lo que ocurre es que esa afirmación es verdadera para todo K que sea menor o igual que este K máximo que está aquí en pantalla. Y ese K máximo es aproximadamente 1,2 por 10 a la 28. 1,2 seguido por 28 ceros. Aproximadamente, porque no todos los dígitos son ceros, no importa eso. Este es un número extremadamente grande. ¿Qué tan grande es? Para tener una comparación, la edad de la Tierra en días es 1,7 por 10 a la 12. ¿Qué significa esto? Si vamos a suponer que la humanidad de sus orígenes, vamos a suponer que existió humanidad, que existió la Tierra, lo cual no es cierto, haya verificado esta propiedad el primer día para K igual a 1, el segundo día para K igual a 2 y así sucesivamente. Hoy habremos llegado al 1,7 por 10 a la 12 de verificaciones y nos quedaría muchísimo más por delante, en lo que seguiríamos verificando que la propiedad es válida. O sea que si tomamos en cuenta la cantidad de veces que la propiedad, que la afirmación dicha es verdadera, esto sería más seguro que el sol va a salir mañana. Y sin embargo, para el siguiente valor de K, si a este valor de K máximo yo le sumo 1, para ese valor la afirmación es falsa. Ese ejemplo lo he prestado del libro Journey into Mathematics, An Introduction to Proof de Joseph Rodman. Es bastante sorprendente. Y es un caso particular de un ejemplo todavía más deslumbrante en cuanto a la cantidad de veces que una observación puede ser verdadera, pero después falla. Entonces, este tipo de situación ocurre mucho en las matemáticas y de ahí que los matemáticos son reacios a aceptar como verdad algo solo porque se observó muchas veces. Ya no diría lo reacio, directamente está fuera del juego. El concepto de matemática no admite que uno tome como verdad algo que no ha sido verificado mediante un razonamiento deductivo. Eso lo diferencia drásticamente de las ciencias naturales empíricas. Entonces, otro fenómeno interesante que ocurrió en Grecia fue el descubrimiento, digamos, de los inconmensurables.
Los pitagóricos descubrieron lo que hoy conocemos como números irracionales, y eso en cierto modo representó la primera crisis fundacional de las matemáticas. ¿Qué es lo que pasa allí? Si tomamos un triángulo rectángulo, como ese que está allí, de lados catetos, llamarían a esto los del colegio, igual a 1, la pregunta es, ¿qué número se corresponde con la diagonal? Y lo que descubrieron los pitagóricos, ellos ya conocían lo que hoy llamamos teorema de Pitágoras. Entonces es que si yo sumo el cuadrado de esos catetos, eso debería darme el cuadrado de esa cantidad que no estoy conociendo. Pero por otro lado, el cuadrado de 1 más 1 es 2. O sea que en el fondo lo que estamos procurando es encontrar una cantidad que al elevar al cuadrado de 2. Y ellos descubrieron que esa cantidad no puede ser expresada como un cociente de enteros. Y eso derivó en el nombre irracional con el tiempo, porque no se puede expresar como una razón. Esto les perturbó bastante a los griegos, al punto, hay leyendas sobre los pitagóricos al respecto, y un poco más adelante ya Euclides y otros no tan místicos como los pitagóricos igualmente vieron en esto como una falencia fundamental de los números. Y creyeron entonces que la geometría era un mejor vehículo para llegar al tipo de verdad que ellos estaban buscando. En parte esa es una de las razones del por qué ellos potenciaron tanto el desarrollo de la geometría versus otras áreas de la matemática. ¿Cómo podría perturbarle a ellos esa situación? Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, vamos a fijarnos primero, tenemos dos triángulos, o sea, todos los triángulos tienen la misma altura h, pero en estos dos primeros las bases son conmensurables. Eso significa que justamente yo puedo encontrar una cantidad u que cabe tanto en a como en b cierta cantidad entera de veces, que represento por m y n. Entonces, es una unidad común para los lados a y b, de ahí el término conmensurables. Con esta relación, ellos ya conocían también el teorema, o sea, la fórmula, por decirlo así, que te calcula el área de un triángulo como base por altura sobre 2. Ya que estos triángulos tienen la misma altura, entonces sus áreas quedan en proporción de las bases. Y puesto que las bases son conmensurables, A y B yo puedo sustituir por MU y NU, se me simplifica la unidad común de medida que es U y queda la razón M sobre N. Sin embargo, en el otro lado, si yo construyo la base de este triángulo como 1 y construyo la diagonal de este cuadrado, que ellos ya detectaron que eso es inconmensurable, y creo que no le dieron este símbolo, pero podemos usar nosotros ahora este símbolo, raíz cuadrada de 2, eso es el símbolo que representa la cantidad que mide esta diagonal. Con esa longitud construimos la base de este otro triángulo. Entonces, si yo intento hacer la misma relación de proporcionalidad entre las áreas, me encuentro con que esa relación es ese número raíz de 2 que yo no puedo expresar como cociente de enteros. Y eso les dificultaba mucho a ellos su razonamiento. Entonces, decidieron en algún sentido priorizar la geometría. A pesar de que trabajaron con los irracionales, en su filosofía ellos consideran la geometría como el vehículo más apropiado para llegar a la verdad a la que ellos querían llegar. Entonces el paso decisivo hacia la abstracción fue un poco impulsado por ese problema con las proporciones, pero con los inconmensurables, y eso llevó a Eudoxo a desarrollar su teoría de las proporciones. Esta teoría podría considerarse como la prehistoria de lo que hoy manejamos como números reales. Entonces, muchos de los resultados que él obtuvo son compatibles con lo que ahora entendemos por número real, que es como que viene a completar los números racionales que sí fueron fuertemente desarrollados por los griegos. El concepto de número como objeto matemático independiente también surgió con ellos. Platón es bien conocido por pensar en el número como algo independiente de los objetos materiales a los cuales representa. Antes de ellos, quizá era muy raro mencionar el 3,
No existe el 3, existen 3 vacas, 3 cerdos, 3 ovejas, pero no existe el 3 como concepto independiente. Eso surgió con los griegos. Y lo que ya mencioné, el de tomar la geometría como el esquema más apropiado para estudiar las cantidades y el mundo. Porque ellos vieron esa imposibilidad de expresar con los números que ellos conocían ciertos elementos geométricos que ellos sí podían manejar bien geométricamente. A partir de allí surge un poco el concepto de que el universo tiene un orden matemático, y lo que se va a ir viendo a través de la historia es qué tan profundo se hace esta relación y cómo el modelo matemático tuvo que ir también evolucionando a medida que evolucionó nuestro entendimiento del mundo físico. El universo tiene orden matemático para los pitagóricos hasta en un sentido místico. Ellos tenían esa creencia de que el universo se puede entender desde la matemática, pero fueron un poco más allá y ellos le metieron mucho misticismo. Entonces ellos le daban propiedades místicas a los números. El 10 era un número perfecto, por ejemplo. Hoy existe la definición de número perfecto, pero no tiene relación con lo que ellos consideraban de perfección en un número. Entonces trataban de explicar inclusive las personalidades de las personas en términos de números. Ciertamente eso no prosperó, era digamos un modelo equivocado, pero digamos que sirvió para darles el ímpetu de estudiar los aspectos matemáticos, porque ellos creían que con eso estaban entendiendo un aspecto muy relevante del universo, si no totalmente. Platón consideraba que los objetos tienen una realidad independiente de nosotros. Eso está muy conectado con la idea justamente del ideal platónico, del mundo de las formas ideales. Y en cierto modo, la matemática es quizás, para muchos sería la única posible habitante del mundo platónico. Vamos a dilucidar un poco más sobre eso hacia el final, pero los elementos de las matemáticas son muy afines a ser elementos de ese mundo platónico. Y Platón en particular considera las ideas matemáticas como intermediarias entre nuestro mundo sensible y su mundo ideal de las formas, que él desarrolló más de otro punto de vista también, el concepto de moralidad, por ejemplo, que no tiene un enfoque matemático, pero entonces su postura respecto a las matemáticas era que para poder trascender desde el mundo sensible a aquellas ideas más abstractas, entonces la matemática era como una mediadora en esa transición. Y ese texto que está allí está extraído de la República, libro 8. Dice: la geometría traerá al alma la verdad y creará el espíritu de la filosofía. O sea, de cierto modo, él consideraba que el estudio de la matemática, que para ella en ese entonces esencialmente era geometría, era un prerequisito para poder estudiar los fenómenos filosóficos que a él le interesaba. Aristóteles viene a tomar un punto un poco más intermediario y dice que la matemática es una descripción abstracta de nuestra realidad física, pero surgen de la experiencia sensible, no la preceden. El debate sobre esto sigue hasta hoy. Hay matemáticos que sienten más una tendencia platónica, hay otros que sienten más una tendencia aristotélica o aristoteliana, no sé cómo se diría correctamente. En particular, yo consulté un poco un libro escrito por un filósofo de la ciencia enfocado en matemáticas, donde defiende el punto de vista aristoteliano. Y en cierto modo es bastante equilibrado en muchas partes. Parece que es más fácil de aceptar sus ideas que las del platonismo. Cuando uno abraza el platonismo, si bien uno puede pensar en que hay objetos matemáticos que existirán independientes de nosotros, rápidamente lleva otras ideas de existencia independiente de nosotros que sí son más difíciles de digerir, por decirlo así. Entonces voy a dejar eso por ahí. Y ahora, bueno, esto yo suelo poner como ejercicio para la audiencia, citar un texto que cumpla esas condiciones. Y no sé si Fabricio quiere ser el que hace el ejercicio. Si no hay otro voluntario,
Sí, algunos de los alumnos no Ahí quiere. sí, ahora veo más. Le vamos a molestar un poco a Estrella. Estrella, no sé si quería hacer el ejercicio. Están tímidos. Está muteado tu micrófono. El mío. No, el de Estrella, parece. Ah, ujú. No, Bueno, ahí buenas, está. Ahí pero no, profe. ya spoileé. Igual. Ahí está. Se me fue un clic accidental. Esto saqué de Ok. otra charla que hice en Ujú. otro momento, en otro contexto, y ciertamente había gente ahí que sabía que era Euclides, pero se callaron, y la gente que habló me dijo la Biblia. Y sí, Ah, el truco va por ok. ahí. Es que la Biblia cumple todo eso que está allí también. Pero ciertamente yo estoy interesado en Euclides. Entonces los elementos de Euclides reúnen esas características que están allí citadas en pantalla. Y ahora quiero pasar a explorar un poquito hasta qué punto realmente el trabajo de Euclides impactó el desarrollo de la sociedad, por lo menos en Occidente. Galileo es considerado ampliamente como uno de los padres fundadores de la ciencia experimental, y él fue uno de los primeros también en abogar por el hecho de que nuestro universo debe entenderse en términos matemáticos. Esa frase famosa del que está en su libro El Ensayador. Curiosamente, él escribió El Ensayador para criticar la afirmación de otro letrado de la época. Y Galileo estaba equivocado en la afirmación, pero el valor de esta obra viene no porque la afirmación que él propuso sea errada o no, sino porque propuso el método por el cual uno debería llegar a la convicción de que algo es verdadero. Estamos hablando acá desde el punto de vista científico empírico, justamente. Entonces, él establece, esto es casi en paralelo con Francis Bacon, otro considerado padre también del modelo empírico. Y desde ese inicio mismo de la ciencias naturales y ciencia empírica, viene este casamiento con la matemática. Y esto tuvo mucho éxito, vamos a ver en breve, pero antes de ir a los aspectos más modernos, quiero explorar un poquito cómo también el modelo euclidiano influyó en otro aspecto del desarrollo social que no tiene una relación directa con la ciencia. Descartes, en su discurso del método, establece esa afirmación que está allí, o no sé si llama la afirmación, su postura al respecto. Entonces, en su discurso del método, básicamente él trata de establecer cómo uno puede llegar al conocimiento, a la verdad de algo. Y él abraza el método utilizado por Euclides, el método deductivo. Entonces, intenta construir su método basado en esa técnica. De paso, al final del discurso del método, como un apéndice, él nos dejó de regalo la geometría analítica. Hobbes, Thomas Hobbes, él es politólogo, podría considerarse padre de la política, y escribió este libro Leviatán. El texto que está aquí extraído no es del libro Leviatán, es de este otro libro, Geometry and Politics, Mathematics in the Thought of Thomas Hobbes, de Harry Grant, donde se explora un poquito justamente esa conexión y esa influencia que tuvo la geometría, concretamente la euclidiana, en las ideas políticas de Thomas Hobbes en su libro Leviatán. Esto es bastante interesante. Spinoza escribió Ética demostrada según el orden geométrico. Este fue uno de los intentos más explícitos de tratar de copiar el método de Euclides a otras áreas del conocimiento humano. El texto que está extraído ahí es de Spinoza's Ethics de Beth Lord. Entonces, estos intentos de adaptar el método deductivo a las situaciones sociopolíticas tuvo más o menos éxito dependiendo un poco del contexto, pero ciertamente es innegable
el impacto que tuvieron en cómo moldeó la forma de pensar de estos pensadores que ciertamente son los padres previos, digamos, de la Ilustración. John Locke escribió ensayos sobre el entendimiento humano, y la cita que está allí es de The Philosophy of John Locke, de Peter Anstey. Entonces Locke vuelve un poquito también a lo que Platón ya consideraba, que las matemáticas deberían ser algo del dominio de la persona madura, con interés en introducirse a estudiar aspectos más abstractos como ética, moral y demás cosas, para ser ciudadanos propiamente. Esto es de otro libro, en que afirma: entrena la mente a hacer razonamiento y a abstraer. Estas prácticas son universalmente necesarias porque la justicia, el deber y otras ideas morales son conceptos abstractos, cuya evaluación requiere la habilidad así desarrollada. Esto ya es también lo que consideraba Platón. Platón consideraba el dominio de la geometría, más bien de los métodos, no de la geometría realmente, como un prerequisito para poder abordar los aspectos filosóficos que le interesaban a él. Saltamos un poco a la era de Newton, que puede considerarse como un hito en el desarrollo de la ciencia. Los Principios de Newton se considera ampliamente como uno de los textos científicos de mayor relevancia en la historia de la humanidad. Y con él surgió este concepto de absolutismo newtoniano, en que se afirma que el espacio es absoluto y euclídeo, para resumir. Y como no podía ser de otra forma, en paralelo a Newton estaba Leibniz, con otra idea, afirmando que el espacio es relacional y euclídeo. Es decir, para Leibniz el espacio per se no es algo que tenga una realidad, digamos, solo sirve como un escenario de relaciones de los objetos que lo ocupan. Estos son más o menos contemporáneos. Prácticamente 100 años después de Newton, surge este pensador, Kant, e introduce el concepto de idealismo trascendental kantiano, realmente 100 años exactos después de la publicación del Principia. Y para resumir un poco la idea, esta es súper compleja la idea de Kant, él toma como un punto intermedio una combinación de las ideas del absolutismo newtoniano y el relacionalismo leibniziano, y afirma, para sintetizar su idea en una frase, que el espacio es formal, intuitivo, a priori y es euclídeo. Entonces aquí podemos ver hasta 1787 cómo era el debate epistemológico, ontológico sobre la ciencia y la descripción matemática que tenemos de nuestro universo físico, que sea absoluto, o si es relacional, o si es a priori, pero nadie discutía que sea euclídeo. Eso estaba fuera de debate. ¿Qué es eso de ser euclídeo, entonces? La geometría euclidiana se basa esencialmente en 5 postulados. Concretamente, uno de esos postulados es equivalente a lo que todos conocemos, que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, que esa suma de 180 grados es equivalente al quinto postulado de Euclides. Y esto ciertamente, la geometría euclidiana, a partir de sus 5 postulados se construyó toda esa geometría que hemos estudiado en la escuela y se sigue estudiando en las ingenierías inclusive. ¿Por qué? Porque sus aplicaciones siguen siendo útiles hasta hoy en día. La geometría euclidiana nos llevó desde la rueda hasta la revolución industrial y la llegada a la luna, y hasta hoy se usa. Entonces su vigencia pragmática sigue. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que acá entra otra vez esa hormiguita de la insatisfacción matemática, y el quinto postulado de Euclides no les parecía del todo obvio. Entonces, ¿qué es ese quinto postulado? Yo tengo una recta y un punto fuera de la recta, y el postulado de Euclides, el quinto en particular, afirma que por ese punto pasa una única paralela. Pero ¿y si pasan más? Estamos seguros que pasa una sola recta. Esa fue la pregunta que los matemáticos trataron de responder por muchos siglos. La prueba, o sea, la conclusión de esto llegó prácticamente 2000 años después de Euclides. Se llegó a detectar que, a descubrir, digamos, que podemos asumir que no pasa ninguna.
En realidad se determinó que es independiente. O sea, mucho tiempo se intentó probar el quinto postulado como una consecuencia de los 4 anteriores, infructuosamente. Estaba condenada a ser infructuosa porque después se demostró que es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos asumir que sí es verdadera o que no es verdadera y podemos desarrollar la geometría con una u otra opción y nunca llegaremos a ninguna contradicción lógica. Entonces la matemática desde su punto de vista de consistencia interna está salvaguardada. Entonces si se asume que no pasa ninguna, se construye una geometría que terminó siendo llamada geometría elíptica, que aparentemente podría no tener nada que ver con nuestro universo físico. Sin embargo, se vuelca otra vez con aplicaciones prácticas. Si asumimos que pasan al menos 2, surge otra geometría llamada la hiperbólica, que también resulta tener aplicaciones prácticas. Entonces, en el caso de la geometría elíptica, lo que se obtiene es que los triángulos, sus ángulos ya suman más de 180 grados. Y en el caso hiperbólico suman menos. Esa situación de geometría elíptica es útil para estudiar caminos más cortos sobre la superficie de la Tierra, por ejemplo, que se usa en navegación. Y el otro, curiosamente, tuvo utilidad en navegación óptima en Google Maps. La forma de optimizar la navegación en Google Maps utiliza en sus algoritmos resultados que están ligados a esta geometría hiperbólica. En 1827, Gauss escribió su Disquisiciones generales sobre superficies curvas e introdujo el concepto de curvatura intrínseca. Básicamente consiguió asociarle un número a las geometrías, a las figuras geométricas, objetos geométricos, y los clasificó en términos del signo de ese número. Entonces, si K es positivo, vamos a tener triángulos que suman ángulos internos mayores a 180 grados. Si K es 0, recuperamos el caso conocido euclidiano. Y si K es negativo, suman menos de 180 grados. Y podemos tener objetos que tienen ambos tipos de curvatura en un mismo objeto. Por ejemplo, esa superficie toroidal de rosquilla que está allí. Un alumno de Gauss, Riemann, en 1833, escribe para su habilitación doctoral un material bastante teórico que se titula Sobre la hipótesis que yacen en la base de la geometría. Y con él nace el concepto de variedades diferenciables, que son objetos geométricos, objetos matemáticos, mejor dicho, que si bien no son como el espacio euclídeo que ha sido tan familiar para los científicos, si uno mira pequeños pedazos de ese objeto, ese pequeño pedazo luce euclídeo. La analogía más tajante para esto tal vez sea nuestra superficie terrestre. Hoy por hoy tenemos de sobra evidencia de que es esférica, pero si nosotros miramos un pequeño pedazo a nuestro alrededor, la vemos como plana. Entonces ese mismo fenómeno ocurre en estos objetos abstractos. Globalmente pueden tener una estructura muy diferente de la euclidiana que trabajó Euclides y por milenios después los otros matemáticos, pero en pedacitos pequeños parece euclidiano. Entonces él introdujo esa idea y a partir de allí hay una explosión de geometrías. Entonces yo tengo el sustrato, el objeto, ese raro que local por pedacitos parece euclidiano, y puedo equiparlo con una estructura. Y dependiendo de la estructura que yo le coloque, surge una correspondiente geometría. Entonces nace un zoológico de geometrías que se pueden estudiar y tienen en mayor o menor medida otra vez aplicación en la ingeniería. Eso no voy a entrar a profundizar ahora, en la física sobre todo. Correcto, tenemos toda una familia de geometrías dependiendo de qué estructura estudiamos sobre el objeto. Entonces, volviendo un poquito a nuestro debate entre Newton, Leibniz y el intento de conciliar eso dado por Kant, todos ellos están de acuerdo con ese quinto postulado de Euclides. Eso es lo que no estaba en discusión, por eso todos estos espacios son euclídeos. Pero entonces surgió este descubrimiento en que nos damos cuenta
trata de que podemos o negar eso, o decir que no pasa ninguna o que pasan muchas, y nos dan diferentes geometrías. Y la síntesis de toda esta historia llegó, digamos, en dos vertientes, la de Gauss-Riemann, que es la que mencioné brevemente, y el otro, que es de Felix Klein, prácticamente contemporáneos, donde Felix Klein propone estudiar las geometrías desde el punto de vista de las simetrías. Esto agregué acá sin entrar mucho en detalle, porque voy a retomar en breve el concepto de simetría, que es otro aspecto fundamental de nuestro universo y que permite, en algún sentido, que nuestra matemática describa de forma muy precisa nuestro universo físico. Pero hasta aquí, digamos, podríamos pensar que la matemática simplemente se independizó del universo físico. Todavía podríamos decir, ok, pero tal vez Kant tiene razón, o sea, nuestro universo físico es formal, intuitivo a priori y es euclídeo. Estas otras geometrías no se refieren a nuestro universo físico, son construcciones artificiales. Hasta que llegamos a 1915. Relatividad general se puede resumir en una frase poética de John Wheeler, que dice: la materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Matemáticamente, esto es lo que expresó Einstein con su ecuación de campo. No importan los símbolos que están allí, lo que importa es que lo que está a la izquierda es geometría. Es el tensor geométrico de Riemann, es la expresión matemática que nos permite estudiar esa curvatura introducida por Gauss inicialmente. Y en el lado derecho está el tensor de masa-energía, o sea que es algo que depende de nuestro universo físico, depende de la materia y de la energía presentes. Entonces hay una ecuación acá que está ligando materia y energía del universo físico con una descripción geométrica de ese universo. Y esto se validó desde el punto de vista empírico científico. O sea, esta es una teoría falsable y se sometió a experimentos y se sigue sometiendo a experimentos y sigue saliendo bien parado. Entonces esto le dio como un escotazo final, una estocada final a la idea de que el espacio es euclídeo, que es a priori, y nos volcó realmente a considerar con mucho más cuidadosa qué es nuestro espacio y cómo es que nuestra matemática siempre aparentemente termina escribiéndola. Si esta cuestión de negar el quinto postulado surgió de una curiosidad o de una insatisfacción con la elegancia lógica de la teoría, y nos despegamos de eso y empezamos a explorar un zoológico de geometrías, resulta que por lo menos alguna de esas geometrías, no todas claramente, alguna de esas terminó otra vez volcándose hacia nuestro universo físico y dándonos una descripción más rica que la que teníamos antes. Con esto, con esa etapa, con esa construcción de zoológico de geometrías, llegamos a una etapa trascendental en la matemática, en la que básicamente dijeron, ok, la matemática puede seguir su camino por su cuenta, tal vez es saludable que mantenga una comunicación con el universo, pero tiene propósito en estudiarse en sí misma, por su propia consistencia interna, seguir sus propios objetivos, sus propias curiosidades. Esa situación en la que yo llamé abstracción definitiva. Y bueno, Bertrand Russell escribió en 1914, eso que está en pantalla, donde esencialmente quiero enfatizar la parte donde dice que las matemáticas propiamente vistas no apela a ninguna zona de nuestra débil naturaleza. Esto podría dársele connotación inclusive moral si se quiere, pero yo no quiero entrar en eso. Yo prefiero mantenerme al nivel más objetivo, en el que la matemática no tiene o no tiene necesidad de tener que darnos respuestas sobre nuestro universo físico. Curiosamente siempre termina dando. Ese es uno de los misterios sin resolver, y lo que en parte condujo a Max Tegmark a decir, ok, pero entonces tal vez nuestro universo sea más matemático de lo que estamos pensando, porque no importa cómo desarrollemos esa matemática, nosotros somos independiente abstracta dando
vuelo libre a nuestra imaginación, más tarde o más temprano termina volcándose hacia la realidad. O hay una correspondencia, o descubrimos algo en la realidad que se corresponde con algo matemático que surgió de forma abstracta. Eso ya ocurrió con el caso de relatividad. Esas divagaciones geométricas antecedieron a la teoría de Einstein. Luego llegó Einstein persiguiendo otras cuestiones. Einstein estaba persiguiendo cierta inconsistencia que él veía entre el electromagnetismo y las leyes de Newton, y eso le llevó a sus postulados de que la velocidad tiene un límite que es el de la luz, y después dijo que yo necesito meter gravedad en mi modelo. Entonces fue trabajando y resultó que la teoría que él describió podía modelarse de una forma muy concisa mediante unas geometrías que surgieron por su lado allá pleiteando cierto postulado que parecía bastante obvio. Vamos a volver un poquito a la época del Renacimiento para perseguir otra línea de las matemáticas que terminó repercutiendo de forma drástica en nuestro entendimiento del mundo físico. Entonces, esta ecuación cuadrática todas la estudiamos en el colegio, su gráfica es algo así, y todos conocemos esa fórmula que está allí. Viene del 1600 más o menos esa formulita. Disfrazada de otra forma porque la notación moderna que estoy usando acá todavía no estaba desarrollada completamente entonces. Pero en esa época ya sabían resolver esa ecuación así de forma bastante satisfactoria. Ahora, esto no fue así, inclusive por esa época y un poco antes inclusive, 50, 60 años atrás, 1500 y monedas. Quiero poner un ejemplo de cómo pensaban los matemáticos en el álgebra cuando eso. Tengo esa ecuación allí, y lo primero que ellos hacían era pasar el menos 25 al otro lado, porque ellos, estamos hablando de 1500 y monedas, los negativos todavía no están siendo bien aceptados como parte de la comunidad matemática. Eran miradas así con reacia, así los negativos son unos personajes raros que si podemos deshacernos, ellos nos deshacemos. Acá, por ejemplo, le pasamos al menos 25 al otro lado y ya no tengo negativo, y estoy más contento. Entonces ellos pensaban en esto geométricamente. Entonces x cuadrado, ellos piensan como un cuadrado del lado x, como está acá. ¿Y cómo yo le sumo a un cuadrado algo que no es cuadrado, que está acá en el 24x? Esto es lo que causó cierta conmoción o le esquivó por mucho tiempo a la humanidad el conseguir expresar algo al cuadrado con algo que es lineal. Eventualmente, no sé en qué etapa de nuestra historia, consiguieron dilucidar que podíamos hacer esto que está descrito aquí en la figura. Considerar que uno de los lados de un rectángulo es 24 y su otro lado es x. Entonces yo traduzco otra vez a una expresión de área de este 24x. Y eso me permite hacer un razonamiento geométrico sobre esto. Entonces se piensa así como representaciones de objetos geométricos, y ahora se transforma eso geométricamente. Yo puedo partir ese rectángulo alargado por la mitad y reacomodar las cosas así. Entonces, parto por la mitad y coloco uno de los pedazos que tiene altura x pegado al cuadrado y el otro lleva abajo, encaja justito con la base x del cuadrado. Y los lados más largos tienen 12 unidades. Entonces uno completa el cuadrado. Esta frase quizás a algunos les recuerde de alguna clase antigua de matemática, escuela, colegio. La técnica de completar el cuadrado. Es, ok, ahí yo tengo un pedazo de un cuadrado grande que puedo completarlo así. Y yo conozco el área de eso que está en rojo, porque es un cuadrado que tiene lado 12. Entonces lo que yo tuve que sumar en área es 144. Y si yo quiero mantener mi igualdad, tengo que sumar eso del otro lado también. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un cuadrado completo ahora, que tiene el lado 12 más x. Entonces, a la izquierda yo tengo derecho a escribir 12 más x al cuadrado. Eso tiene que ser igual a lo que obtuve del otro lado, que es 169, ya hice las cuentas ahí. Y ahora, sí, 169 es un cuadrado perfecto. O sea, si yo saco raíz cuadrada de ambos lados para deshacerme de este cuadrado, calculo la raíz cuadrada de 169, eso me da 13, y por tanto x igual a 1. Ya está. Así resolvían ecuaciones cuadráticas en 1500 y monedas, y antes también.
Ciertamente a este método se le está escapando otra solución, que es menos 25. Pero es negativo justamente. Ellos no estaban interesados en la solución negativa. Bien, dejemos eso ahí y avancemos ahora con... Bien, ya la ecuación cuadrática entonces se podía resolver, bien sea que muy limitado por una técnica geométrica. Acá vemos cómo en algún momento aquella geometría que se tenía como un arte superior de la matemática respecto a los números, todavía seguía siendo una limitante para el álgebra. Vamos a ver después que el álgebra se desprende de la geometría y vuela. ¿Qué pasa con la cúbica? Con un cambio de variables, como está indicado allí, se puede siempre eliminar el término en x al cuadrado. Entonces, Cardano y Tartaglia en 1535 supieron cómo resolver la cúbica que no tiene término al cuadrado. La que está allí tiene esta fórmula aquí, bastante perversa, que aparece en pantalla. Tomé un ejemplo de Matologger, es un blog de YouTube, está el enlace ahí, van a tener acceso a eso después, donde estudia un poco la historia justamente de esta ecuación, de la cúbica. Si tomamos ese ejemplo que está allí, y cubo menos 6 y menos 4 igual a 0, sustituimos, acá entonces, de acuerdo a la fórmula general, P sería menos 6 y Q sería menos 4, colocamos eso en la fórmula de Cardano-Tartaglia y obtenemos esa expresión que está allí. Y entonces allí yo puse en rojo la raíz cuadrada del menos 4, porque eso es algo que crea conflicto serio. En esa época, estamos hablando de unos 100 años tal vez antes de que los matemáticos empiecen a manipular los números complejos que hoy por hoy son estándares en ingeniería. Lo que está en rojo me está pidiendo una cantidad que al ser elevada al cuadrado de menos 4. No existe tal número real. Yo tengo un número negativo, lo elevo al cuadrado, el cuadrado me mata el negativo. Si yo tengo un número positivo, ya era algo positivo, me quedo todo positivo. Siempre elevar algo al cuadrado me da algo positivo. Y ahí la fórmula me está pidiendo un número que al elevar al cuadrado de menos 4. No tengo detalles de cómo ellos lidiaban con eso. Ciertamente es un fenómeno intermediario. Ellos consiguen eliminar ese problema y dan con el resultado que son números reales. En este ejemplo concreto, la ecuación está graficada acá, es la curva en rojo, y donde corta al eje horizontal, los 3 puntos donde los corta, esas son las soluciones. Son 3 soluciones reales. Sin embargo, en el intermedio, en el camino, aparece un personaje misterioso. Algún tiempo después, los matemáticos lograron formalizar eso. ¿Qué es ese objeto que surge allí? Y surgió el concepto de los números imaginarios. Entonces, que son objetos matemáticos que pensamos que están como ligados a un número real y un símbolo nuevo que llamamos i, que representa a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, son nuevos objetos que nacieron de la imaginación matemática. No existe ningún número real que cumpla eso. Entonces, ciertamente, estamos ampliando nuestro conjunto de trabajo de los reales a algo más amplio, que contiene otras cosas que no son números reales. Y a eso, esas otras cosas fueron a ser conocidas como los números imaginarios, números complejos. Ahora, lo tal vez desconcertante de esto es que la ecuación de Dirac, una ecuación de la formulación cuántica del electromagnetismo, se formula en términos de esa I. Esto es física, otra vez. La ecuación de Dirac describe nuestro universo. Describe nuestro universo, estamos hablando de casi 400 años después de que ese personaje raíz cuadrada de menos 4 surgió por ahí en una técnica para resolver algo que tomó su tiempo para ser formalizado en el concepto de números complejos y resulta que es fundamental para la descripción de un aspecto de la naturaleza. Ahora, inclusive,
Y acá ocurre algo más llamativo todavía del modelamiento matemático de nuestro universo. Podría ser también que esa I allí sea un artificio del modelo que después se va a cancelar de alguna forma, pero resulta que gracias a esa I, y solo gracias a esa I que aparece allí, conseguimos predecir la existencia de positrones. Predecir. En 1928 se predijo la existencia de positrones y en 1932 se observó. O sea que la matemática dio un modelo que al momento de predecir positrones, uno podría decir, ok, la matemática está dando cosas que no tienen que ver con el universo en que vivimos, porque bueno, a todo esto que son los positrones son como electrones, pero con carga positiva. Es la antipartícula del electrón. Hoy por hoy, moneda corriente para la física de partículas. Pero entonces yo creo que cambié la función de mi cursor y estoy rayando la pantalla. Esto es un misterio muy profundo. Recapitulemos un poco. Allá por el Renacimiento, los matemáticos están tratando de resolver ecuaciones polinomiales. Se batallaban ahí con construcciones geométricas. La cúbica también se resolvía de forma geométrica. Es algo que ya es más complicada la construcción, yo no lo puse aquí. Pero un razonamiento similar al que hicimos con el cuadrado se hace con un cubo y esa es la técnica con la que sacaban estas fórmulas. Y por allí surge un personaje misterioso que ellos no tenían la más pálida idea de cómo manejar, que después algunos matemáticos, por pura curiosidad matemática, decidieron formalizar. O sea, este personaje surge en nuestro universo matemático. Vamos a tratar de entenderle, qué es lo que hace, cómo funciona, de dónde salió, para dónde va. Se formalizó el concepto de números complejos, ya era moneda corriente entre los matemáticos, pero era algo de los matemáticos. Los físicos no estaban ni ahí con los números complejos. Hasta que la teoría cuántica y más aún la unificación de la teoría cuántica con el electromagnetismo nos tiró por la cara una ecuación que depende fundamentalmente de los números complejos. Y además nos predice algo que no hemos observado en nuestro universo hasta ese momento. Y eso podría hacernos sospechar de que, bueno, esta matemática me está tirando cosas que no es de este universo. Resultó que sí, otra vez. 4 años después se observó ese fenómeno en nuestro universo. Bien, entonces, ¿qué pasa si analizamos la cuarta? Bueno, con este no me voy a meter. Hay una página en internet que se llama Wolfram Alpha, donde uno puede escribir la ecuación y le va a dar la fórmula. La fórmula no entra toda en pantalla. Esto tendría 4 soluciones. En general, a veces pueden ser complejas. Pero la fórmula para las 4 soluciones son largas. Yo voy a poner en pantalla una, para una de las raíces. Y eso que está ahí. No importa. Es una bestia, está. La cuestión es que está. Es una fórmula, yo le puedo dar de comer a una computadora y me va a dar el número. Y ahí viene otra vez la curiosidad así de los matemáticos. Ok, ya sabemos resolver el segundo, tercero, cuarto grado. Quinta, intentamos la quinta. Se intentó por muchísimo tiempo. Y yo ya voy a pasar acá al caso general. O sea, si se consiguió o no la quinta, voy a dejar en suspenso. ¿Qué pasa con la sexta, la séptima, la octava? O sea, yo puedo poner ahí el grado que yo quiera. Yo pongo el grado n. Ese personaje allí. Hasta n igual a 4, sabemos que se puede resolver. Tiene fórmulas cerradas. Ahí, en alrededor de 1800, teorema de Abel-Ruffini, ellos demuestran que no existe solución general por radicales para esa ecuación polinomial si n es mayor o igual a 5. Hasta 4 tuvieron éxito. A partir del quinto no va a existir expresión de aquí. Quiero aclarar un poco ahí. Las soluciones existen. Lo que no existe es una forma de expresarlo con una cantidad finita de pasos usando nuestras operaciones elementales y radicación. Eso es lo que no existe. Pero no quedaba muy claro por qué no existe o a veces existe, cuándo existe. Lo que afirma el teorema es que en general no va a existir. O sea, yo te doy un polinomio de grado 5 y dependiendo de los valores particulares de los coeficientes puede que exista, puede que no.
Eso no estaba claro hasta este teorema. Y un poco responder a esa pregunta es lo que se planteó otro matemático allá por 1850 aproximadamente, Évariste Galois. Y él llegó a la siguiente afirmación que está allí. En realidad esto que está en pantalla es un corolario de algo mucho más amplio que el trabajo. Pero el corolario afirma que la ecuación polinomial, esa que está en pantalla de arriba, de grado n, admite solución por radicales si y solo si su grupo de Galois es resoluble. Claro está que él no lo anunció así, él no puso su nombre en su corolario, pero esto es como lo conocemos ahora los matemáticos. En honor a Galois, le llamamos grupo de Galois. Y grupo yo resalté ahí porque ¿qué es un grupo? ¿Qué estamos hablando acá? Y eso quiero pasar a explorar un poquito ahora. Entonces, de esa curiosidad de responder a algo que tiene que ver con raíces de esos polinomios, que si puedo o no expresarlo en forma cerrada, etc. Galois introdujo lo que hoy se conoce como grupo. Eso es impresionante del trabajo de este muchacho. A los 21 años creo que falleció en un vuelo. El enunciado está en términos de un grupo de Galois. No importa lo que eso sea. Es un grupo que tiene cierta característica específica y por tanto se llama grupo de Galois. Pero el concepto de grupo es algo que no existía cuando él enunció su resultado. Él inventó el concepto matemático de grupo, prácticamente había ciertos rudimentos previos, pero él formalizó la idea para poder usarlo para responder a la pregunta de la resolubilidad de una ecuación en términos de una cantidad finita de pasos, etc. Eso es profundamente sorprendente. Y la idea de grupo, vamos a dar una pequeña matemática. ¿Qué es un grupo matemático? No estoy hablando de un grupo de personas, estoy hablando de un objeto matemático, una estructura. Entonces, es un conjunto G no vacío donde yo puedo operar sus elementos. Y eso se simboliza como está allí, como un asterisco que voy a representar que va del producto cartesiano de G a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo le tengo que dar dos elementos, llamémosle G y H, hace algo con ellos y me devuelve otro elemento que también está en G. Eso es lo que hace la operación. Pero yo quiero que esa operación se comporte bien, en cierto sentido. ¿Cómo? Cumpliendo los tres ítems ABC que están allí. O sea, yo quiero que sea asociativo. Entonces, en el primer lado yo asocio G con H, eso es decirle al asterisco, opera primero con G y H, dame el resultado, y después operar el resultado con F. O hacerlo al revés, hacer primero F con G y después con H, y tiene que dar lo mismo. Existe un neutro. Acá estoy usando notación de lógica simbólica, tal vez los estudiantes que están cursando acá habrán tenido experiencia de ver eso, si no, se puede asignar como una tareita. Esa E al revés existe, entonces existe un elemento que vamos a llamar E, que tiene la propiedad de que cuando se opera con otro elemento del conjunto no lo altera. De ahí el nombre neutro. No hace nada, por decirlo así. Y el opuesto que dice que para cualquier elemento que yo elija del conjunto, existe otro que puede ser el propio, existe nomás, tal que cuando yo los opere, obtengo el neutro del ítem anterior. Esto tal vez les sonará familiar de los números. Si yo tomo G igual a los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5 y sus negativos, yo sé que yo puedo sumar esos números y yo sé que la suma es asociativa. Y sé que existe un elemento neutro que es el 0. Y sé que si tomo un número entero cualquiera, yo puedo tomar su negativo y si yo los opero mediante la suma, eso me va a dar el 0. O sea, los números enteros que no es tan familiar para cualquier ciudadano, pero para la gente que estudia ingeniería física o ciencias naturales y dependen del modelamiento matemático, sí. Los números negativos son cosas cotidianas. Entonces, ese conjunto de los números negativos más los números que usamos para sumar, tienen una estructura de grupo, o sea, cumple esas exigencias que pusimos allí. Acá quiero hablar de otro grupo de simetrías del triángulo. Yo tomo un triángulo equilátero, ese que está en pantalla. Y yo pinté los vértices solo para llevar seguimiento a lo que voy a estar haciendo, pero en realidad los vértices deberían ser indistinguibles.
Una simetría del triángulo equilátero es algo así. Yo voy a quitar el triángulo otra vez, oculto de ustedes. Hago algo con ese triángulo, o quizá no hago nada, y lo vuelvo a poner en pantalla. Si yo lo coloco exactamente como estaba, ¿ven? Los colores están en las mismas posiciones, entonces vamos a llamar a esa transformación E. Simplemente saqué el triángulo de pantalla y lo volví a colocar tal cual. Ahora yo puedo sacar y puedo realmente hacer algo. Puedo girarlo, por ejemplo. Girarlo de tal forma que los vértices se permuten, ¿sí? Entonces, yo podría tener algo así. Entonces el vértice verde pasó a ocupar la posición del rojo y así sucesivamente. Entonces giré el triángulo. Entonces le llamo G a esa transformación. Es un giro de 120 grados en este caso. Antihorario. Yo puedo sacarlo otra vez de pantalla y volver a hacer algo y colocarlo de esta forma. Lo que hice fue girarlo 2 veces. Entonces, agarro el original, que está rotulado con E, lo giro una vez, lo giro otra vez y lo coloco. Y voy a llamar G cuadrado a eso. Puedo sacar el triángulo de pantalla y reflejarlo sobre una de sus bisectrices. Bisectriz, mediatriz, altura, todo coincide en un equilátero, entonces una de esas rectas uso como eje de reflexión y reflejo el triángulo. Me llamarle R. Aquí lo que hice, por ejemplo, fue reflejar respecto de la altura vertical. ¿Bien? El rojo quedó en su lugar, pero los vértices azul y verde se intercambiaron. Reflejé el triángulo respecto de ese eje. Puedo sacarlo y girarlo y después reflejarlo. O sea, ese rotulado de RG se obtiene de tomar mi triángulo original, lo giro una vez y después lo reflejo. Eso es esa concatenación de operaciones, voy a etiquetarlo como GR. O sea, lo que está a la derecha se aplica primero. Y finalmente eso, puedo girarlo y después reflejarlo 2 veces. Esas 6 transformaciones son las que puedo hacer. Un pequeño ejercicio, ver que cualquier otra combinación que yo quiera hacer de esos movimientos me va a producir alguno de los que ya está allí en pantalla. Entonces yo listo esas transformaciones en un conjunto que llamo S3. Entonces está el E, que es hacer nada, está girar 2 veces, etc. Son 6 elementos. Y la operación asterisco que voy a considerar en este conjunto es esa composición. O sea, si vos me das la reflexión y me das el giro, la nueva transformación va a ser hacer uno después del otro. Y esa va a ser una nueva transformación. O puede ser que repita, dependiendo de qué tanto yo repito algo, puede ser que caiga en uno que ya estaba. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, G3. Girar 3 veces me da E. Girar el triángulo 1, 2, 3, vuelvo a la posición original. Entonces me da como si no hubiera hecho nada. Y eso ya está ocupado por la operación E. De paso, eso me dice que el opuesto de G es G cuadrado. R. La reflexión, si yo reflejo una vez y otra vez, eso me da la identidad también. Y con esto se puede concluir la siguiente observación interesante. Es ese grupo, o sea, esto es un grupo. Ese conjunto con esa operación satisface las 3 propiedades exigidas para un grupo. Es asociativo, existe el neutro, para cada transformación tengo uno que lo deshace. Ese es el papel del opuesto. Ese grupo puede generarse con esos 3 movimientos que están allí. Hay una coma adicional ahí. Está mal, está de balde. O sea, yo necesito el personaje que va a actuar como neutro, sí o sí tiene que estar. Luego tengo el personaje que gira y el personaje que refleja. Y con esos 3, yo puedo generar todos los otros. Entonces decimos que ese grupo es generado por esos 3 elementos. En este caso tiene 3 generadores. Va a ser importante ese concepto en breve, entonces por eso lo estoy listando ahí. Okay, esto es el grupo entonces. Esto surgió de la
intención de Galois de responder a algo que tiene que ver con raíces de polinomios. Básicamente lo que él estudió fue cómo yo puedo transformar un polinomio de tal forma que las raíces se permuten entre sí. Entonces esa permutación entre las raíces es esto que está acá, básicamente una simetría. Acá el triángulo, quiero comentar, pues el triángulo es accesorio. Acá lo que importa realmente es que yo estoy permutando tres objetos. Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Y yo los permuto. Eso es lo que estoy haciendo. El triángulo es solo un auxilio gráfico que ayuda a dar seguimiento a esas permutaciones. Entonces el grupo S3 se llama en realidad el grupo de simetrías de orden 3. Orden porque tiene 3 generadores. Y es el grupo de simetrías de cualquier conjunto que tenga 3 objetos. Grupo de simetrías, correcto. Entonces, Galois estudió el concepto de simetría, trasciende la matemática, en cierto modo. Entonces, él estudió cómo puede alterar polinomios, transformar polinomios de tal forma que las raíces, si bien mudan entre ellas nomás, se permutan entre sí. Entonces, eso se consideraría como una simetría de ese polinomio en algún sentido, porque si bien el polinomio cambia, hay un aspecto del polinomio que no cambia, que son cuáles son sus raíces, cambian de posición nomás, se cambian entre ellos. Entonces, el estudio de esta simetría lo condujo a esta formalización del concepto de grupo, y hoy por hoy se entiende que la teoría de grupos que surge a partir de esto es esencialmente el modelamiento matemático de la simetría. De la simetría es un concepto muy trascendental, y si quiero estudiarlo desde el punto de vista matemático, entonces teoría de grupo es el modelamiento matemático de la simetría. ¿Y por qué y para qué todo esto? Para este mapa que está aquí. Entonces vemos que raíces de polinomios que viene desde la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia, ya resolvían polinomios, no se sabe muy bien cómo, yo por lo menos no sé, hasta el Renacimiento, y por allí surgió un personaje extraño que evolucionó a convertirse en los números complejos, 1550. Y en 1930, casi 400 años después, viene a formar parte del corazón de la mecánica cuántica. Esto acá es física, es nuestro universo. Galois estudió esta raíz de polinomios, lo estudió usando el concepto de simetría y le permitió formalizar eso matemáticamente en un concepto que hoy por hoy se conoce como teoría de grupos. Quinto postulado de Euclides, allá por el 300 antes de la era común, eventualmente dio origen a la geometría diferencial, ya cerca de 1900, pleiteando el quinto postulado de un punto de vista puramente teórico, lógico, y dio origen a la geometría diferencial, que ya vimos tuvo una extraña repercusión en el modelamiento de la relatividad general, que es una de las grandes teorías que describe nuestro universo. Otra vez, de curiosidad de matemáticas, a algunos matemáticos se les ocurrió juntar la idea de grupo con la idea de geometría diferencial. El ejemplo del triángulo que yo les mostré es un grupo finito, porque tiene una cantidad finita de elementos. Existen grupos que tienen cantidades infinitas de elementos, y los objetos que conforman el grupo pueden tener propiedades geométricas también. Entonces, yo tengo al mismo tiempo un conjunto que tiene estructura de grupo, pero al mismo tiempo puedo estudiar el objeto desde un punto de vista geométrico. Entonces, ese objeto que conjura ambas estructuras, una estructura algebraica de grupo y una estructura geométrica, como geometría riemanniana, por ejemplo, diferencial en general, ellos interactúan sobre ese objeto de una forma muy rica. Y esa interacción entre la teoría de grupo y la geometría diferencial dio origen a lo que se conoce como teoría de Lie, concretamente con Sophus Lie, el matemático que formalizó eso, prácticamente al mismo tiempo que surgió la geometría diferencial. Y estas simetrías y este grupo que está acá es la misma simetría que ya mencioné cuando mencioné esa síntesis de la geometría que hubo, casi en paralelo a la geometría diferencial,
estaba el matemático Felix Klein, que propuso estudiar la geometría desde el punto de vista de las simetrías. Pero él consideró simetrías, por decirlo así, discretas, o sea, descritas por grupos con cantidades finitas de elementos. Y justamente lo que hizo Lie después fue agarrar las ideas de Klein y generalizarlo a grupos que tienen cantidades infinitas de elementos y cosas por el estilo. O sea, ahí entramos en tecnicalidad matemática, no voy a profundizar en eso. La cuestión es que, por un lado, se propuso una generalización de la geometría en términos de variedades y del concepto de curvatura, y por otro lado se propuso una síntesis que se inspiraba en la idea de simetría y del grupo que ya estaba desarrollada en ese momento. Y un poco más adelante viene alguien y dice, ok, ¿qué tal si juntamos ahora todo lo que sabemos de geometría diferencial con lo que sabemos de teoría de grupos? ¿Cómo ellos pueden convivir sobre un mismo objeto? ¿Cuándo pueden? ¿Cuándo no pueden? No siempre pueden. Hay objetos que tienen una geometría diferencial, pero no admiten una estructura de grupos, por ejemplo. Y hay objetos que sí. Entonces, eso es lo que estudia básicamente teoría de Lie. Y resulta entonces que Emmy Noether, una matemática física contemporánea de Einstein, estableció un teorema que hace una conexión directa de la teoría de Lie con leyes de conservación física. O sea, su teorema dice básicamente lo siguiente: para cada cantidad conservada que tiene nuestro universo, existe una simetría que tiene una descripción en términos de grupos, justamente. Y por cada simetría hay una cantidad conservada. Y eso propulsó el desarrollo de la física teórica de una forma impresionante, porque a veces es fácil ver cuáles son las simetrías del sistema. Entonces el teorema de Noether está diciendo, ok, si vos tenés una simetría, tiene que haber una cantidad conservada. ¿Cuál es esa cantidad conservada? Hay que buscarla. Y se encuentra, y siempre que se encuentra cantidades conservadas en la naturaleza, la teoría se acomoda. O sea, nuestras teorías más fundamentales se construyen, se trata de construir sobre invariantes, cosas que se conservan, la carga se conserva, etc. Y ahí se estableció entonces un vínculo muy directo entre un formalismo matemático y una manifestación de la naturaleza, con toda cantidades conservadas. Y más generalmente que eso, la teoría de Lie entra de lleno en el modelamiento matemático del modelo estándar. El modelo estándar es nuestra teoría física más abarcante y satisfactoria que tenemos actualmente. Algunos lo consideran el mayor logro científico de la humanidad, ahí entrará en competencia con otras áreas de la ciencia, pero yo me quedo ahí, yo quedo desde el punto de vista de la matemática. Se puede en gran medida resumir el modelo estándar a través de su grupo de simetrías. ¿Sí? Mejor dicho, ¿cuáles son las simetrías del modelo? Si identificamos esas simetrías, tenemos una descripción bastante completa del modelo, y resulta que esas simetrías tienen una encarnación matemática, que son los grupos. Entonces, concretamente, esto que está aquí, SU3, cartesiano SU2, cartesiano U1, es el grupo de simetrías del modelo estándar. El U1 tiene que ver con el electromagnetismo, el SU2 tiene que ver con la interacción nuclear débil, el SU3 tiene que ver con la interacción nuclear fuerte, que son las tres fuerzas fundamentales de las cuatro que ya se consiguieron unificar en un modelo. La cuarta es la gravitacional, que se conoce hasta ahora. Cuatro fuerzas fundamentales: electromagnética, débil, nuclear fuerte y gravitacional. Tres ya se consiguieron unificar en una teoría, que es el modelo estándar, y la cuarta está reacia, es la relatividad general, esta que está acá. Esta que está acá con una incógnita es porque justamente no existe esta teoría unificada. Es del santo grial de los físicos. Tratan de anexar relatividad general a este modelo que está acá. Y todos los intentos son matemáticos.
porque no conocemos otra forma luego de atacar el problema. Y la historia que estamos viendo nos dice, o sea, hay demasiadas evidencias de que debe ser matemático el modelo. Puede que no, no sabemos. Sobre eso discuten los filósofos de la ciencia, de la matemática y de la física hoy por hoy, porque en realidad no hay nada que te garantice que la matemática tenga que describir tu universo. Pero el nivel de éxito que hubo desde que comenzamos a contar hasta nuestras teorías más sofisticadas y deslumbrantes actuales es abrumadora la interconexión que hay entre nuestra matemática y nuestro universo físico. Entonces es muy osado intentar buscar una teoría unificada que no se pueda escribir matemáticamente. Además, no sabríamos ni cómo expresar eso. Es tan intenso aquí el tema que uno no puede ni siquiera expresar su idea del cuál sería esa teoría unificada si no consigue hablarlo en forma matemática. Y qué tan fino hila acá la matemática. Por ejemplo, en el electromagnetismo hay una partícula mediadora de fuerza, que es el fotón, que sería como el cuanto del campo electromagnético. Y este grupo, desde el punto de vista matemático, tiene un generador. Ese U2, el modelo que está modelando la interacción nuclear débil, en la interacción nuclear débil existen 3 mediadores de fuerza, físicamente observadas y que se conocen cómo funcionan. Y ese grupo, desde el punto de vista matemático, es de orden 3. Y ese U3, lo mismo. La interacción nuclear fuerte, en la interacción nuclear fuerte se conocen 8 mediadores de fuerza. Y ese grupo que lo describe matemáticamente tiene 8 generadores. Hasta ese es el nivel de descripción de algo totalmente abstracto. El estudio de los grupos inició estudiando simetrías de raíces de polinomios. Eso se formalizó de una forma bastante inteligente. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle a un objeto con sus operaciones para que dé algo interesante que describe las simetrías de los polinomios? Y se decantó que son esas 3 propiedades: que la operación sea asociativa, que exista un neutro y que para cada elemento exista un opuesto. Y a partir de ahí se desarrolla axiomáticamente la teoría. Se desarrolla dentro de la matemática simplemente preocupado con mantener su consistencia interna. Pero después resulta que entra así a la última coma a describir un modelo físico que describe nuestro universo con mucho detalle, hasta donde se consigue explorar hasta ahora. Okay, entonces, Eugene Wigner expresó un poco esa sorpresa de la precisión con que la matemática viene a describir el universo físico en un paper divulgativo prácticamente que escribió en 1960. Decía lo que está allí: el milagro de la adecuación del lenguaje de la matemática para la formulación de las leyes de la física es un don maravilloso que no entendemos ni merecemos. No merecerlo, no sé, yo no opino sobre eso, pero ciertamente no entendemos. Roger Penrose es otro físico matemático recientemente laureado con premio Nobel también, no esta vez, pero el anterior. Él tiene esta filosofía descrita acá en la primera gráfica. Básicamente él afirma, o cree, ¿verdad? No tiene argumentos deductivos para esto, de que existen 3 realidades que interactúan entre sí. El mundo matemático platónico, que es donde estarían las ideas y estructuras matemáticas abstractas; el mundo físico, que es el sensible, accesible a nosotros y a nuestros instrumentos; y un mundo mental. Él teorizó mucho en los últimos años sobre el posible origen de la conciencia, darle un sustrato físico al origen de la conciencia. Y el misterio que él manifiesta acá es que en su concepción una pequeña parte del mundo matemático es capaz de abarcar toda la realidad física. A su vez, una pequeña parte del mundo físico debería, según él, poder explicar todo el fenómeno de la conciencia.
y una pequeña parte de nuestra conciencia es capaz de abarcar la realidad matemática. Y es un poco paradójico que exista esta cadena acá en que una pequeña parte de uno engloba al siguiente y a su vez depende de una pequeña parte del anterior. Y para dar un poco de espacio al debate de la gente que critica también su posición, él propuso esta otra figura donde da un poco más de libertad, digamos, en el sentido de que comencemos por aquí. Nuestro mundo físico, una pequeña parte, entonces, del mundo matemático consigue describir una parte del mundo físico, no en su totalidad. O sea, hay zonas de la realidad física que tal vez no van a admitir un modelamiento matemático. A su vez, también una pequeña parte del mundo físico explicaría una parte del mundo mental, una parte del fenómeno de la conciencia. Habría partes no relacionadas con nuestro mundo físico entonces. Y una pequeña parte de ese mundo de la conciencia explicaría una parte también de las matemáticas. Ciertamente habría entonces partes de esa realidad matemática que sería inaccesible para nosotros. Entonces, sobre esto el debate es actual y puede ser muy rico y tal vez nunca acabe. Y finalmente, entonces, Max Tegmark, él propone la hipótesis del universo matemático en dos etapas. Digamos, su primera hipótesis, según él mismo, es menos controversial, es la hipótesis de la realidad externa. Existe una realidad física externa completamente independiente de nosotros los humanos. A pesar de que ciertos aspectos de la mecánica cuántica también puede poner esto en tela de juicio. Pero es lo que afirma su hipótesis. Según él, en su libro, esto está más aceptado en la comunidad de sus colegas. Y sobre eso propone su hipótesis del universo matemático, que dice que nuestra realidad física externa es en sí misma una estructura matemática. En su libro, él sostiene que tiene argumento de que con una definición suficientemente amplia de lo que es una estructura matemática, entonces la primera hipótesis implica la segunda. Es un libro interesante. Explica mucho de la física, de cómo la matemática modela nuestro universo para finalmente llegar a plantear su hipótesis, con la que yo no estoy ciertamente totalmente de acuerdo. Yo estoy más en el lado de Roger Penrose, desde el punto de vista filosófico, digamos. Y bien, creo que ya llevo la hora y alguito, ¿verdad? No te preocupes, seguimos Correcto. nomás. Pero no, estoy terminando por aquí. Esa era la última idea. Entonces, como anuncié, iba a terminar con Max Tegmark. Entonces, toda la charla, espero que haya sido, que ponga un poco de perspectiva por qué él fue conducido realmente a proponer semejante idea. Realmente es muy sorprendente la forma en que la matemática describe el mundo físico, la física concretamente. Hay también evidencia de que fue bastante ineficiente en otros aspectos, en sociología, por ejemplo, que intentaron hacer estos padres previos de la Ilustración. Esos intentos no fueron tan fructuosos, pero sin embargo, también la sociología actualmente está tratando de echar mano de modelos estadísticos y cosas así para tratar de dilucidar mejor sus objetos de estudio. O sea, en el fondo, aparentemente, tal vez no tiene tanto éxito, pero la fe de que tiene que funcionar está presente. Y bueno, creo que es momento de callarme. Si alguien quiere preguntar algo, podemos seguir conversando sobre el tema. Creo que hay tiempo. Sí, empiezo yo. Sí, es verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Cómo las matemáticas, ciertas ramas tan abstractas de las matemáticas, pues terminan aplicándose, teniendo aplicación en la realidad.
No sé qué pensás de este argumento, ¿verdad? Pero que me fue surgiendo a medida que ibas dando la charla. Eh, pero yo creo que las matemáticas se podrían caracterizar como la ciencia que estudia todas las posibles estructuras abstractas. Mm, Eh, Sin entrar mucho en la definición de qué es lo que es una estructura abstracta, ¿verdad? Intuitivamente creo que todos más o menos tenemos un entendimiento de eso. Y si consideramos que todas estas estructuras son potencialmente infinitas, ¿no es acaso trivial que alguna de ellas termine nomás luego describiendo la realidad? ¿No sería eso una explicación, digamos, de por qué las matemáticas terminan aplicándose a la realidad o que consideras que no es tan satisfactoria? mm, em, Interesante. Podemos ciertamente asumir que sean infinitas, aunque hay escuelas de matemáticos que no aceptan eso tajantemente, los constructivistas sobre todo, que no admiten la existencia de un objeto matemático solo porque de alguna forma puedes, digamos, inducir su existencia. Necesitan un proceso constructivo y entonces solo eso existe. Justamente Roger Penrose, hacia el epílogo de su libro, menciona que tal vez sea razonable que justamente aquellos objetos matemáticos que son finitamente constructibles sean los que tienen correspondencia con nuestro universo. Perdón, Max Tegmark es el que dice eso, no Roger Penrose. Max Tegmark. Y ciertamente entonces el universo matemático sería más amplio, o sea, allí habría objetos que son propiamente abstractos, digamos, y que no tendrían correspondencia con nuestra realidad física. Estaría, digamos, encajando un poco con el segundo modelo de Roger Penrose, donde una parte de la matemática atraviesa el mundo físico, aunque no lo explica totalmente. De momento no lo está explicando totalmente también, justamente. El modelo unificado no conseguimos expresarlo matemáticamente. Entonces, hoy por hoy, lo que las observaciones nos dan no se corresponde con el modelo de Roger Penrose en que un pedacito del espectro matemático cubre toda la realidad física. Porque hay algo que no estamos consiguiendo, bastante gordo, que es esa unificación de la gravedad en las otras fuerzas. Y sin embargo, también se debate desde el punto de vista físico si tal teoría existirá, de hecho. Ahora, si ciertamente el mundo de la matemática es tan amplio y por eso podríamos esperar que más tarde o más temprano algo de ello siempre termina en correspondencia con el mundo físico. Es plausible. Nunca me lo puse a pensar así, pero parece interesante. Lo otro que yo ya vi por ahí, ya no me acuerdo en cuál de los libros que consulté exactamente, es que nuestro universo existe y el otro debate es si la matemática existe o se descubre. Ese solo es otro debate. Yo soy fuertemente partidario que se descubre, pero hay muchos con más cancha que yo que opinan que no, que es una creación humana. Y yo tengo a mi lado también, digamos, otro que tiene mucha cancha. Entonces, un debate fuertísimo. ¿Se descubre o se inventa? Y voy a poner un ejemplo del por qué yo tiendo a creer que descubrimos. El concepto de par o impar, nosotros lo modelamos con números y decimos que un número es par si es divisible por 2. Todo ese lenguaje en nuestra construcción. Pero si yo tengo, o sea, un sistema solar que tiene su sol y sus planetas, y hay otro sistema solar que tiene su sol y sus planetas, ¿existe o no un emparejamiento entre este planeta con este?
etiquetado ya. Después este otro con este, etiquetado ya. Y si eventualmente voy a llegar a que puedo emparejarlos todos o no. El hecho de que eso se pueda o no se pueda, en lo más profundo de mi ser, yo siento que es independiente de nosotros. Y ese concepto tiene que ver con la paridad y con la cantidad también. Pero en este caso con la cantidad, porque yo tomé 2. Ahora, si yo me quedo con un solo sistema solar y trato de emparejar sus propios elementos, un planeta con otro, dentro de un sistema finito, ¿será que consigo emparejar todo o hay uno que queda abandonado? En términos matemáticos actuales que tenemos disponibles, diríamos, si la cantidad de planetas es par, voy a poder emparejarlo todo entre sí. Pero si es impar, no voy a poder. Va a haber uno que sobra siempre. Entonces, par, impar, división, todo eso es construcción nuestra, pero el hecho de que pueda o no pueda emparejarse y que termine bien o que sobre uno, eso es independiente de nosotros. Y ese tipo de situaciones ocurre en muchas otras instancias de la matemática. O sea, la matemática, el concepto de que un número sea primo. El 7 es primo, el 7 que escribimos es un símbolo nomás luego. El concepto que tenemos del 7, que sea primo, significa que no es divisible entre ningún entero menor que él. Solo 1 y 7 le dividen. Eso ya está construyendo sobre el concepto de división, que podemos decir que es una invención nuestra. Pero el concepto de división se construyó sobre un concepto de conteo y de paridad, que es independiente de nosotros. O sea que la multiplicación, que es una forma abreviada de contar. Partamos por ahí. Si yo quiero contar, ¿qué se me dice? Va sumando de a 1. Una que yo ya sé sumar, me enseñan a multiplicar, que es simplemente una forma abreviada de sumar. Una vez que yo sé multiplicar, me enseñan a dividir, que es una forma de deshacer la multiplicación. Una vez que yo sé dividir, tengo a mano el concepto de múltiplo y divisor y el concepto de número primo. O sea, si desde el conteo estamos de acuerdo con una civilización alienígena, tal vez ellos hagan la multiplicación de otra forma. Pero de la forma que lo hagan, si lo que están haciendo es equivalente a sumar varias veces, que es lo que hace nuestra multiplicación, nos da una técnica abreviada para sumar varias veces, y su concepto de división, por la técnica que ellos lo hagan, tiene que tener la propiedad de deshacer lo que hace la multiplicación. Entonces, el concepto de número primo puede surgir allí, y el objeto que se representa, que digamos, el objeto abstracto que tenemos en mente cuando pensamos en el 7, que es la unidad, más la unidad, más la unidad, más la unidad, esta cantidad finita de veces concreta, esa cantidad va a tener la propiedad de que solo es divisible entre 1 y 7. Y nosotros le bautizamos a eso primo. ¿Ok? Pero entonces, ese tipo de razonamiento y argumento a mí me hace pensar que los matemáticos o los humanos, por decirlo así, inventamos el lenguaje y las técnicas, pero son lenguaje y técnica que aplicamos para ir descubriendo una estructura o un objeto con sus estructuras que está independiente de nosotros. Y entonces, si aceptamos que existe una realidad matemática que nosotros vamos descubriendo, y aceptamos que existe un universo también, es factible que ese universo tenga una correspondencia con este universo matemático y que nosotros vamos descubriendo esa correspondencia. Entonces, si eso ocurre, en realidad es
ahí es trivial el hecho de que si nosotros empezamos a perseguir acá la matemática por su propia estructura interna, que eventualmente haya conexiones con el universo. Porque ambas cosas existen externamente a nosotros y puede que tengan o no tengan conexión. En el caso que tengan, es totalmente natural que no importa cómo exploremos esto, más tarde o temprano se va a conectar o vamos a descubrir las conexiones. Las conexiones ya están, las estamos descubriendo. Puede ser que no haya, lo cual no parece el caso. Dada la evidencia que tenemos, parece que sí hay una conexión. Y esa visión, en realidad, de que tanto el universo físico, la realidad física objetiva existe, independiente de nosotros, y la realidad matemática también existe, independiente. ¿Me escuchan ustedes? SU3 group leads to conservation of color charge and is associated with the strong force. Ok, It perdón. leads to the theory of quantum Deme un tiempito ahí. chromodynamics. Toqué mi auricular y me activó un video de YouTube que yo estaba viendo hace rato, correcto. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Correcto, correcto. Entonces, no sé si valía la pena seguir compartiendo pantalla, tal vez. Estaba diciendo entonces que si existe el universo físico objetivo externo a nosotros y existe un universo matemático también externo a nosotros que fuera de nuestra voluntad, digamos, resulta que están conectados, entonces simplemente vamos descubriendo nosotros tanto uno como el otro y cada tanto vamos descubriendo las conexiones que hay. Muchos físicos y teóricos sobre todo están en esa perspectiva y lo que hizo Max Tegmark fue justamente ir un paso más allá y decir, no, no es que existan los dos y están conectados, es uno y solo. Entonces él dice, porque su argumento básicamente empieza así, si existe el universo físico externo a nosotros, eso debe ser independiente de cualquier rasgo cultural, humano o mental constructivo que nosotros hayamos hecho. Y eso entonces dice, esencialmente tiene que ser algo que no tiene propiedad y solo importa las relaciones que tiene. Hay que hilar un poco más, él explica mejor en su libro, pero básicamente va por ahí, tipo, si aceptamos la existencia de una realidad objetiva, física, somos impulsados, digamos, a concebir esa realidad como algo puramente relacional. Tal vez ahí se alinea un poco con Leibniz, no me queda claro eso. No sé, corregime si me equivoco, pero tengo un vago recuerdo, una vaga noción de que para la física moderna, de hecho, cualquier par de electrones son, o sea, no tienen diferencia entre sí. Son como o sea, no tiene individualidad un electrón, Sí. por ejemplo. En ese sentido, digamos, no sé si va por ahí la idea de que Pues, la realidad es estructural. Podría ser, sí. Qué buen ejemplo. Okay. Y entonces, si llegamos a esa conclusión, dice, y hay otro personaje que sabemos que tiene esas características de ser desprovisto de propiedades individuales de sus objetos y solo interesa la relación estructural que tiene. La matemática, estructuras matemáticas. Entonces, ejemplo de eso es los propios números reales. Los números reales, como hoy lo estudian los matemáticos, es una estructura. Un matemático moderno no piensa en un número real como un objeto tal que existe en algún lugar. Lo que existe para el matemático es un cuerpo ordenado completo. ¿Qué es un cuerpo? Algo parecido al grupo que tiene más estructuras, porque tengo que tener dos operaciones y tiene que haber una interacción entre las dos operaciones y tengo que poder hacer más operaciones. Entonces eso es un cuerpo. Que sea ordenado quiere decir que soy capaz de distinguir cuál elemento es más pequeño que otro. Y que sea completo tiene que ver justamente con el tema de que los racionales pues, no tenían huecos. Si yo miro en una recta, si solo los racionales se me quedan huecos, que son los irracionales, que los pitagóricos ya descubrieron. Entonces, si de alguna forma completamos esos huecos, obtenemos algo que los matemáticos utilizaron como completo. Y ahí está el tema. Resulta que hay más de una construcción formal que te permite rellenar esos huecos. Y cualquiera sea la construcción que uses, una vez que vos rellenaste los huecos, lo que obtenés es una estructura de cuerpo ordenado completo.
Y se demuestra un teorema que dice, ok, vos venís con tu cuerpo ordenado completo y acá yo estoy otro cuerpo ordenado completo, entonces sí o sí va a haber una correspondencia 1 a 1 entre sus elementos. El 0 de mi cuerpo va a corresponder con el 0 del otro cuerpo, y si yo tengo acá dos elementos y uno es más pequeño que el otro, su correspondiente van a mantener ese orden. O sea que desde el punto de vista de cuerpo ordenado completo son indistinguibles. Y muchos matemáticos modernos aconsejan ahora que una demostración que involucre los números reales, por ejemplo, no tiene que apoyarse en ninguna de las construcciones particulares usadas para completar esos huecos que dejan los racionales. Tiene que basarse exclusivamente en la característica de ser un cuerpo ordenado completo. Entonces, ciertamente en la matemática moderna es muy natural trabajar con estructura y no con objetos. O sea, el objeto pierde, digamos, protagonismo. Hablábamos de estructuras. Y sobre todo en el álgebra. En geometría tendemos todavía mucho a pensar que tenemos un objeto primero y sobre el objeto colocamos cierta estructura. El conjunto de nuestro objeto, pero tampoco nunca nos planteamos que, pero ¿qué son los elementos de tu conjunto? Y no importa eso. Yo tengo un conjunto y lo que tengo es una forma de decir que este punto está más cerca de este que de aquel. Entonces lo que tengo es una estructura de distancia, y esa estructura es la que quiero estudiar en realidad, no el objeto o qué son sus elementos. Eso es irrelevante otra vez. Entonces el conjunto es mi objeto, pero sus elementos no me importan. Lo que me importa es cómo se relacionan. Eso es muy natural en la matemática. Entonces por ahí va un poquito las motivaciones de este cosmólogo para proponer su idea de que el universo en sí es una estructura matemática súper compleja, lo suficientemente compleja para explicar el fenómeno de la conciencia. O sea, va muy lejos el señor, realmente. En algún sentido lo que yo creo que hizo fue agarrar los 3 universos de Roger Penrose y lo identifica. Sí, súper interesante sobre eso que dijiste nomás de que la matemática sí se crea o se descubre. Yo la verdad que pensaba que era un buen compromiso filosófico decir algo así como los axiomas y las definiciones se crean y el resto, las consecuencias se descubren. Pero poco a poco me fue pareciendo menos satisfactoria esa idea, en el sentido de que hay muchos casos donde hay múltiples personas que descubren las mismas definiciones, digamos. Es concebible que una definición que haya creado, entre comillas, un matemático, si ese matemático no hubiese nacido, que otro lo hubiese hecho. Entonces ahí como que entra una especie de noción de objetividad que no queda tan satisfactoriamente explicada por ese compromiso. Y recalcar nomás también sobre esa idea de que el individuo, la sustancia, la individualidad fue perdiendo filosóficamente importancia en la filosofía, en la ciencia y en las matemáticas mismas, para dar lugar a las relaciones. Quería mencionar nomás, si a los alumnos les interesa leer un poco sobre eso, Leibniz y Hume eran filósofos que, digamos, iban un poco por esa línea. En el caso de Hume, por ejemplo, Hume decía que no existe una sustancia detrás de las propiedades, más que nada debido a su empirismo, ¿verdad? Él decía, no se ve ninguna sustancia, y lo único que veo es un mazo de propiedades y relaciones, que en realidad las propiedades son medio lo mismo que las relaciones. Podríamos decir que son relaciones unitarias, o algo así. Y esta idea fue retomada después por Russell, por ejemplo, que Russell tiene una teoría muy interesante de epistemológica que él decía, existe ahí un mundo externo, y yo de verdad creo que hay sustancias en ese mundo externo, hay individuos, pero la ciencia solo nos permite conocer sus relaciones abstractas. Eso es todo lo que podemos conocer acerca de la realidad. Y después hubo filósofos que fueron más lejos y dijeron también, igual que Tegmark, no, en realidad no tenemos ninguna razón para asumir que haya sujetos, individuos detrás de esas relaciones. Entonces, defendieron, ¿verdad?, también la idea de que realmente la realidad en sí misma
está compuesta de relaciones, y a esto a veces se le llama realismo estructuralista, ontológico. Y nada, como para indicarle un poco a los alumnos también otras cosas que podrían leer sobre eso. Y bueno, yo creo que si nadie más tiene preguntas, queda agradecerte muchísimo, en serio, por la participación. A mí A que ustedes. soy un Leo en matemáticas, me quedó bastante Y yo soy claro un Leo todo. en filosofía. Y bueno, la idea era justamente la filosofía, y creo que en general en Paraguay todos los departamentos, todas las facultades están muy aisladas Mm, y no hay mucha multidisciplinariedad a veces, especialmente en la filosofía. Todos estos temas quedan en el aula de filosofía, y está muy bueno, ¿verdad?, compartir con gente de otras áreas, investigadores, eh, porque no sirve nada hablar de filosofía de la ciencia si a ustedes los investigadores no les sirve lo que mm. estamos diciendo acá. Y también que se compartan un poco los insights de la gente que de verdad está haciendo ciencia con nosotros, ¿verdad?, que somos los teóricos, Sí, digamos, sí. del método científico. Y bueno, muchísimas gracias. Me pareció un excelente esfuerzo de divulgación toda la presentación, súper claro. La presentación sí te voy a pedir para compartirle a los alumnos en el Classroom, Sí, y recuerden te voy a todos que el pasar. Allí video se graba. también, correcto. En la Ujú. última página de la presentación, después de mi agradecimiento, puse la bibliografía que consulté y algunas que, si bien no consulté, yo sugiero, porque son temas muy interesantes lo que discuten ahí. Entonces van a tener acceso a eso. Correcto. Por mi parte es todo, entonces gracias por la invitación, por haber estado aquí. Fue una experiencia interesante. Y bueno, espero que haya otra oportunidad más en el futuro. Así mismo, muchas gracias, un abrazo y que tenga buen fin de semana, y también a los alumnos. Igualmente a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.